Ona ahorraba en sí mismo todos los días solo para poder cenar una vez como una persona común. Pero aquella noche entregó su cena a una pareja de ancianos desconocidos, sin imaginar quiénes eran en realidad. Lo que ocurrió a la mañana siguiente en la puerta de su casa cambió su vida para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Calvin Reed tenía 17 años y, si alguien lo hubiera visto pasar por la calle, difícilmente habría reparado en él. No porque fuera invisible en el sentido literal, sino porque su presencia no reclamaba atención. Caminaba con los hombros ligeramente inclinados hacia adelante, como si llevara siempre un peso invisible y con la mirada atenta a lo que ocurría a su alrededor, no por curiosidad, sino por costumbre. En el pequeño pueblo donde vivía, la gente lo conocía como el chico tranquilo, el que nunca llegaba tarde, el que no discutía y siempre hacía lo que se le pedía sin levantar la voz. Nadie habría dicho que dentro de él se libraban batallas silenciosas todos los días. Trabajaba como lavaplatos en el Harris Diner, una cafetería de carretera que parecía haber quedado atrapada en otra década. El edificio estaba en la esquina de la séptima calle con Lincoln Avenue, y sus paredes conservaban un tono descolorido que alguna vez quiso ser rojo. Las luces del interior parpadeaban ligeramente cuando llovía fuerte, y el olor constante a café recalentado se mezclaba con el de la grasa de la parrilla. Calvin ganaba $8 por hora, suficientes apenas para que el negocio pudiera permitirse mantenerlo y para que él lograra sostener su vida con una precisión casi matemática. Pasaba horas de pie frente al fregadero, con las manos hundidas en agua caliente y jabón, mientras el vapor empañaba sus gafas y le enrojecía la piel. Plato tras plato, cubierto tras cubierto, su trabajo no dejaba huella visible al final del día. Pero era imprescindible para que todo lo demás funcionara. El dueño, el señor Harris, no era un hombre cruel, pero tampoco podía darse el lujo de ser blando. Mantenía el local a flote con dificultad, vigilando cada gasto, cada descuento, cada decisión que pudiera inclinar la balanza hacia la pérdida. Calvin lo sabía y nunca le pidió nada. Entendía que en un lugar así no había espacio para la generosidad improvisada, no porque faltara corazón, sino porque sobraban cuentas por pagar. Esa comprensión temprana de cómo funcionaba el mundo lo había hecho crecer antes de tiempo. Después del trabajo, Calvin regresaba a casa, un viejo inmueble en Maple Street que parecía resistirse al paso de los años por pura terquedad. La pintura de la fachada estaba descascarada, los escalones del porche crujían al pisarlos, y algunas ventanas se sostenían más por cinta adhesiva que por marcos firmes. Sin embargo, por dentro, todo estaba limpio y ordenado con una pulcritud casi obsesiva. Su abuela, Evelyn Reed, siempre decía que la pobreza no era excusa para el desorden. Y Calvin había aprendido esa lección tan profundamente que incluso cuando estaba agotado, se aseguraba de dejar cada cosa en su lugar. Evelyn estaba enferma. La diabetes, la presión alta y los problemas en las articulaciones habían ido robándole poco a poco la fuerza que antes tenía. A veces necesitaba detenerse a mitad del pasillo para recuperar el aliento, y por las noches su respiración pesada llenaba la casa de una preocupación que Calvin fingía no notar. Escuchaba esos sonidos desde su habitación y se obligaba a permanecer en silencio, porque sabía que si ella percibía su inquietud, intentaría tranquilizarlo aun cuando fuera ella quien necesitara consuelo. Vivían uno para el otro, en una relación donde las palabras sobraban y los gestos lo decían todo. Las mañanas de Calvin comenzaban antes del amanecer. No necesitaba despertador. Su cuerpo se había acostumbrado a levantarse a la misma hora como si siguiera una disciplina invisible. Se vestía en silencio, revisaba si quedaba algo de pan en la cocina y salía de casa con el aire frío aún pegado al suelo. A veces caminaba hasta el diner para ahorrar el dinero del autobús, contando mentalmente las monedas que llevaba en el bolsillo y calculando si alcanzarían para el viaje de regreso, para el almuerzo escolar, para las medicinas de su abuela o para alguna factura atrasada. No contaba el dinero por avaricia, sino por supervivencia. Entre una jornada y otra, asistía a la Jefferson High School, una escuela pública que reflejaba las mismas grietas que el barrio que la rodeaba. Los ladrillos del edificio estaban oscurecidos por el tiempo. Los ordenadores eran tan antiguos que parecían piezas de museo,
y muchos de los casilleros no cerraban bien. Aún así, dentro de esas paredes, Calvin encontraba un espacio donde algo en él se transformaba. Era uno de los mejores estudiantes, ayudaba a sus compañeros con ensayos y problemas de matemáticas, y pasaba los recreos en la biblioteca, rodeado de libros y folletos de universidades que guardaba en su mochila como si fueran documentos de una vida futura. Su profesora de inglés, la señora Henderson, había visto en él algo más que disciplina. Reconocía un talento silencioso, una capacidad para conectar ideas y encontrar sentido, donde otros solo veían confusión. Le hablaba de becas, de programas de apoyo, de posibilidades que parecían reales en teoría, pero que chocaban con la realidad cada vez que Calvin pensaba en su abuela, en la casa, en las cuentas. Soñar era fácil, sostener esos sueños era otra cosa. Por la tarde regresaba al Harris Diner para la segunda jornada. Esa era la parte más dura del día. Los clientes llegaban cansados, irritables, cargando frustraciones que no siempre sabían nombrar. Calvin observaba en silencio, notando detalles que otros pasaban por alto. La mujer mayor que estiraba una taza de té durante 40 minutos para no tener que pedir otra. El obrero que dejaba una propina un poco más grande cuando veía a la camarera exhausta. La pareja que discutía en susurros sobre si podían permitirse un postre. No intervenía, pero comprendía. Esa capacidad de ver la necesidad ajena antes de que fuera expresada se había convertido en parte de su forma de estar en el mundo. Durante 3 días consecutivos, Calvin tomó una decisión que, para él, tenía el peso de un acontecimiento especial. Quería comprarse una cena al final de su turno y sentarse a comer como un cliente más. No era un capricho ni una extravagancia, sino un gesto simbólico, la sensación de normalidad que rara vez se permitía. Para lograrlo, dejó de comprar pequeños tentempiés, caminó en lugar de tomar el autobús y pospuso la compra de un cuaderno que ya estaba casi lleno. Cada sacrificio era una moneda más en dirección a ese momento sencillo. El día en que finalmente reunió el dinero, llegó con un clima que parecía reflejar el cansancio acumulado. Era una noche de noviembre, fría y lluviosa, con un viento que golpeaba las ventanas del diner, como si quisiera entrar. La lluvia convertía el estacionamiento en un espejo oscuro, donde se reflejaban las luces de los pocos coches que pasaban. Calvin terminó de lavar la última pila de platos. Se secó las manos y se acercó al mostrador. Allí lo esperaba su bandeja, una hamburguesa aún caliente, papas fritas crujientes y una bebida gaseosa. Por un instante, sintió algo parecido al orgullo. Había logrado darse ese pequeño lujo con su propio esfuerzo. Fue entonces cuando, al levantar la vista, notó la mesa del fondo. La número 6. Allí estaban sentados dos ancianos, empapados por la lluvia, con la ropa pegada al cuerpo, y una expresión de cansancio que iba más allá de lo físico. Algo en ellos llamó su atención de inmediato, aunque todavía no supiera qué. Calvin sostuvo la bandeja entre las manos, sin saber que ese momento, que parecía tan sencillo, estaba a punto de convertirse en el punto de quiebre de toda su historia. El instante en que una decisión aparentemente pequeña comenzaría a enlazar su vida con la de otros, de una forma que ninguno de ellos habría podido prever. Calvin permaneció de pie durante unos segundos, con la bandeja entre las manos, sintiendo cómo el calor de la hamburguesa se filtraba a través del plástico y le calentaba los dedos entumecidos por el agua y el jabón. Desde la mesa número 6 llegaba un silencio distinto al del resto del local, un silencio cargado de incomodidad. Los dos ancianos no hablaban, se limitaban a mirarse de vez en cuando, como si cada uno esperara que el otro encontrara una solución que ninguno tenía. El ruido de la lluvia contra las ventanas parecía más fuerte en esa esquina, y la luz amarillenta de la lámpara colgante acentuaba las sombras en sus rostros. La mujer llevaba un abrigo largo, de tela gruesa y claramente de buena calidad, aunque ahora estaba empapado y oscuro por el agua. El cabello gris le caía ordenado sobre los hombros, pero había mechones sueltos que delataban el cansancio. El hombre vestía un traje que, incluso en esas condiciones, conservaba una elegancia fuera de lugar para un diner de carretera. No parecían pobres, pero tampoco parecían cómodos allí. Había en su postura algo rígido, una especie de dignidad forzada que intentaba mantenerse a flote.
Calvin los observó sin querer hacerlo. Estaba acostumbrado a notar cosas así, a percibir las grietas invisibles en la gente. La mujer abría su bolso una y otra vez, sacando pañuelos de papel, unas gafas, monedas sueltas y tarjetas sin logotipos reconocibles. Sus manos temblaban ligeramente cada vez que no encontraba lo que buscaba. El hombre, por su parte, se palpaba los bolsillos del saco y del pantalón con movimientos cada vez más lentos, como si retrasar el final pudiera cambiar el resultado. Ambos habían pedido solo café y lo habían ido bebiendo despacio, alargando el tiempo, esperando quizá que algo ocurriera por sí solo. Cuando la camarera Lisa se acercó con el recibo, lo hizo con una cautela casi dolorosa. Calvin conocía bien ese gesto. Lo había visto en ella otras veces, cuando sabía que estaba a punto de enfrentar a alguien con una realidad incómoda. La mujer alzó la vista y por un instante, su rostro se tensó en una expresión que Calvin reconoció de inmediato. Vergüenza. No era una vergüenza ruidosa ni exagerada, sino una silenciosa, la que se clava en el pecho y hace que uno quiera desaparecer. Explicaron, con palabras medidas y educadas, que su coche se había averiado en la carretera, que habían caminado bajo la lluvia hasta el local con la esperanza de llamar a su hijo, pero que el teléfono no funcionaba. Ofrecieron dejar algo en prenda, cualquier cosa que pudiera servir como garantía, hasta que regresaran con el dinero. El hombre sacó un reloj antiguo del bolsillo interior del abrigo y lo sostuvo entre los dedos. La mujer abrió una carpeta de cuero gastado, protegiéndola instintivamente con el cuerpo, como si fuera algo más que simples documentos. Al hacerlo, la carpeta se abrió lo suficiente para que Calvin alcanzara a ver hojas con sellos, diagramas y una pequeña insignia dorada en una esquina. No supo por qué, pero aquella insignia le resultó extrañamente familiar. El señor Harris salió de la cocina en ese momento. Su presencia imponía una calma firme, la de alguien que ha tenido que decir no demasiadas veces. Escuchó la explicación con atención y negó con la cabeza con un gesto lento. Dijo que entendía la situación, pero que tenía una política clara y que no podía hacer excepciones. No levantó la voz ni mostró dureza, pero sus palabras fueron definitivas. El dinero no podía permitirse cuentas sin pagar, por muy lamentable que fuera la circunstancia. En el aire quedó una sensación de derrota compartida, un silencio incómodo que nadie supo cómo romper. La pareja se levantó despacio. El hombre guardó el reloj, la mujer cerró la carpeta con cuidado, como si al hacerlo sellara también una parte de sí misma. Mantuvieron la espalda recta y la cabeza alta, pero esa dignidad parecía frágil, sostenida apenas por la costumbre. Se dirigieron hacia la puerta mientras la lluvia seguía cayendo con fuerza afuera. A través del cristal se veía su coche, un sedán oscuro y claramente de gama alta, estacionado bajo la luz de un farol. Aquella imagen desentonaba con todo lo demás, como una pieza de otro mundo colocada por error en ese lugar. Calvin bajó la mirada hacia su bandeja. La hamburguesa seguía allí, intacta, junto a las papas fritas que había esperado durante 3 días. Pensó en las caminatas bajo el frío, en el cuaderno que no había comprado, en las pequeñas renuncias acumuladas para llegar a ese momento. También pensó en su abuela, en lo que siempre le había dicho sobre ayudar cuando se pudiera, porque nadie estaba a salvo de necesitar ayuda algún día. No hubo un gran discurso interior ni una lucha prolongada. La decisión se formó en él, con una claridad sorprendente, como si siempre hubiera sabido cuál sería el desenlace. Dejó la bandeja sobre el mostrador y caminó hacia la mesa número 6. Llamó a la mujer justo cuando ella extendía la mano para abrir la puerta. Sin decir mucho, regresó con ellos al interior del local y colocó su comida frente a la pareja. Les pidió a Lisa que les trajera café caliente y preguntó si podía usar el teléfono de la cocina para llamar a una grúa. Sus movimientos eran simples, casi automáticos, como si no estuviera haciendo nada extraordinario, sino simplemente resolviendo un problema inmediato. La mujer lo miró con los ojos abiertos de par en par, incapaz de hablar durante unos segundos. El hombre, en cambio, observó a Calvin con una atención distinta, profunda, como si intentara medir algo más que el gesto evidente. Le preguntó su nombre, su apellido, dónde vivía. No sonaban como preguntas casuales. Tenían un tono casi formal, contenido. Calvin respondió sin sospechar nada. El hombre anotó los datos en una servilleta,
con letra cuidadosa, deteniéndose en cada palabra. 20 minutos después, la grúa llegó. El mecánico, conocido en la zona, se mostró sorprendido al ver el coche, pero comenzó a trabajar sin hacer demasiadas preguntas. Fue entonces cuando Calvin notó algo extraño. El hombre ya no parecía el anciano desorientado de antes. Su postura se había enderezado, su voz era firme cuando hablaba con el mecánico, y dijo sin dudar que el dinero no era un problema, que solo quería que todo se resolviera rápido. Poco después, el coche arrancó casi de inmediato, como si la avería hubiera sido menor o incluso inexistente. La pareja se despidió con palabras de agradecimiento sinceras, pero contenidas. Salieron bajo la lluvia y se marcharon, dejando tras de sí una sensación difícil de explicar. Calvin se quedó de pie unos segundos, tratando de ordenar lo que había ocurrido. El señor Harris, sin decir nada, le preparó otra cena y añadió una porción de pastel, aclarando que no era caridad, sino respeto. Lisa le dijo que en todos sus años allí nunca había visto a alguien entregar su única comida con tanta naturalidad. Camino a casa, bajo la lluvia persistente, Calvin sentía que algo había cambiado, aunque no sabía qué. Al llegar le contó todo a su abuela. Evelyn escuchó en silencio y luego le habló de cómo la vida a veces pone pruebas sin avisar, de cómo el verdadero valor de una persona se revela cuando no hay tiempo para fingir. Calvin se acostó esa noche con esas palabras rondándole la cabeza, sin imaginar que, en algún lugar de la ciudad, aquella pareja revisaba la servilleta con su nombre y comenzaba a atar los hilos de una historia que apenas estaba en su punto de inflexión. La mañana siguiente llegó sin señales visibles de que algo extraordinario estuviera a punto de suceder, pero Calvin despertó con una inquietud que no supo explicar, mientras se vestía en silencio y preparaba el desayuno para su abuela. La escena de la noche anterior regresaba a su mente con una nitidez incómoda. La mesa número 6, la carpeta de cuero, la forma en que el hombre había escrito su nombre en la servilleta. No era arrepentimiento lo que sentía, ni tampoco orgullo. Era una sensación extraña, como si hubiera abierto una puerta sin saber qué había del otro lado. En la escuela, el día comenzó de manera aparentemente normal. Las clases transcurrían con la rutina de siempre. Los pasillos resonaban con voces adolescentes y risas dispersas, y los profesores repetían explicaciones que Calvin conocía casi de memoria. Sin embargo, a media mañana, la señora Henderson lo llamó aparte. No tenía la expresión habitual con la que hablaba de ensayos o exámenes. Le preguntó con cuidado si alguien había contactado recientemente a la escuela para hacer preguntas sobre él. No sobre sus calificaciones ni su asistencia, sino sobre su carácter, su comportamiento con los demás, su forma de reaccionar ante situaciones difíciles. Calvin negó con la cabeza, sintiendo cómo la inquietud crecía dentro de él. Más tarde, durante el almuerzo, uno de sus compañeros le mostró una noticia en el teléfono. Se trataba de un breve artículo sobre un fondo llamado Graves Initiative, que estaba realizando evaluaciones discretas en varias ciudades para decidir dónde invertir en proyectos de desarrollo social. La imagen que acompañaba el texto mostraba una insignia dorada idéntica a la que Calvin había visto en la carpeta de la mujer la noche anterior. En ese instante, una conexión invisible se volvió imposible de ignorar. Algo se estaba moviendo alrededor de él, y no era casual. Poco después, la voz del altavoz anunció que Calvin debía presentarse en la oficina del director. El trayecto por el pasillo se le hizo más largo de lo habitual. Cada paso resonaba con una mezcla de expectativa y temor. No sabía qué esperar, pero intuía que estaba a punto de descubrirlo. Cuando abrió la puerta, encontró al director sentado detrás de su escritorio, visiblemente nervioso, y frente a él, en dos sillas, estaban los mismos ancianos del diner. Ya no llevaban ropa empapada ni expresiones de desorientación. Estaban impecablemente vestidos, con una serenidad que imponía respeto. El hombre se levantó primero y se presentó con un tono firme y seguro. Dijo llamarse Walter Graves. La mujer, Marilyn, asintió con una leve sonrisa. No hubo rodeos. Explicaron que la noche anterior no había sido una simple coincidencia, que su presencia en el Harris Diner, la aparente pérdida del dinero y la avería del coche habían sido parte de una prueba cuidadosamente diseñada. Calvin sintió cómo algo se tensaba dentro de él al escuchar esas palabras.
No era sorpresa lo que dominaba su rostro, sino una mezcla de comprensión tardía y desilusión. Walter continuó hablando, explicando que durante días habían estado en la ciudad, observando, reuniendo información, entrevistando de manera indirecta a vecinos, profesores y trabajadores sociales. Buscaban a alguien en quien pudieran confiar para liderar un proyecto ambicioso, alguien con raíces en la comunidad y una integridad que no pudiera fingirse. Habían oído el nombre de Calvin una y otra vez, asociado siempre a pequeños actos de ayuda silenciosa. Pero necesitaban algo más que referencias. Necesitaban un gesto que implicara un sacrificio real. La verdad cayó sobre Calvin como un peso inesperado. Comprendió que su decisión, tomada sin esperar nada a cambio, había sido observada, evaluada y medida. Parte de él se sintió honrada, otra parte herida. La idea de que su compasión hubiera sido puesta a prueba le resultaba difícil de aceptar. Sin embargo, escuchó en silencio mientras Marilyn explicaba lo que había ocurrido después de salir del dinner, cómo revisaron sus datos, cómo confirmaron cada detalle de su vida. Entonces llegó la propuesta. Walter habló de educación, de oportunidades que Calvin nunca había considerado realmente posibles. Le ofrecieron cubrir por completo los estudios universitarios en cualquier institución acreditada, una beca para manutención, prácticas de verano en proyectos del fondo y, tras graduarse, un puesto de liderazgo en un nuevo centro de desarrollo comunitario que planeaban construir en la ciudad. Ese centro se levantaría en el lugar del antiguo Riverside Mall, el edificio abandonado que Calvin veía todos los días en su camino a casa, símbolo de todo lo que había quedado atrás en el barrio. Las cifras que mencionaron parecían irreales. Millones de dólares destinados a crear una clínica médica, aulas de formación, talleres profesionales y espacios para jóvenes y familias. Mientras hablaban, Calvin no veía números ni planos, sino rostros conocidos. Su abuela luchando por pagar medicamentos, compañeros de clase sin perspectivas, vecinos que habían dejado de soñar con algo mejor. Sin embargo, junto a esa visión de esperanza, surgió un dolor sordo. Había sido usado como parte de un experimento, aunque el resultado prometiera cambiar muchas vidas. Calvin no levantó la voz ni mostró enfado. Simplemente dijo que necesitaba tiempo para pensar, para entender cómo se sentía y qué significaba aceptar algo así. Walter y Marilyn respetaron su decisión y le ofrecieron visitar otros centros gestionados por el fondo, hablar con las personas que ya trabajaban allí y ver con sus propios ojos lo que hacían antes de tomar una decisión definitiva. Esa tarde, al regresar a casa, Calvin le contó todo a su abuela. Evelyn escuchó sin interrumpirlo, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando terminó, guardó silencio durante un largo rato. Luego le dijo que no dejara que la amargura se apoderara de él, que no permitiera que una prueba, por bien intencionada que fuera, le robara la capacidad de confiar. Le recordó que lo que había hecho en el diner había sido real, independientemente de las circunstancias, y que ahora tenía la oportunidad de transformar esa realidad en algo mucho más grande. Esa noche, Calvin reflexionó largamente. Pensó en el sacrificio que había hecho, sin saber que alguien lo observaba, en la sensación de haber actuado conforme a sus valores. Al final, comprendió que aceptar la oferta no significaba justificar la prueba, sino aprovechar la oportunidad para hacer el bien a una escala que antes le era imposible. Con esa certeza, decidió seguir adelante, sabiendo que el camino que se abría ante él no sería sencillo, pero sí coherente con la persona que siempre había sido. El tiempo no se detuvo después de la decisión de Calvin, pero comenzó a moverse de una manera distinta. Los meses siguientes se deslizaron unos dentro de otros, cargados de cambios que, vistos desde fuera, podían parecer rápidos, pero que para él estuvieron llenos de dudas, aprendizajes y silencios necesarios. Aceptar la propuesta del fondo Graves Initiative no fue un punto final, sino un comienzo que exigía constancia y paciencia. Calvin se marchó a la universidad con una mezcla de gratitud y responsabilidad, consciente de que no estaba allí solo por sí mismo, sino también por todo aquello que representaba su historia. El campus era otro mundo. Los edificios amplios, las bibliotecas modernas y las aulas llenas de estudiantes que hablaban de planes a largo plazo contrastaban con la vida que había dejado atrás. Al principio, Calvin se sintió fuera de lugar.
Escuchaba conversaciones sobre viajes, sobre proyectos personales financiados por familias acomodadas, y en silencio recordaba la casa de Maple Street, los escalones torcidos del porche y el sonido de la respiración de su abuela por las noches. Sin embargo, poco a poco encontró su sitio. Estudiaba con la misma disciplina que había aplicado siempre a su vida, y durante los descansos colaboraba con los proyectos del fondo, aprendiendo cómo funcionaban desde dentro, cómo se tomaban decisiones que afectaban a comunidades enteras. Mientras tanto, en su ciudad natal, el viejo Riverside Mall comenzó a transformarse. Durante años había sido un edificio abandonado, con escaparates rotos y carteles descoloridos, un lugar al que la gente pasaba sin mirar porque recordaba todo lo que se había perdido. Ahora, las máquinas entraban y salían, los muros eran derribados y levantados de nuevo, y poco a poco surgía una estructura luminosa, abierta, pensada para recibir a personas que antes no tenían a dónde ir. Calvin regresaba siempre que podía, caminando entre los obreros, escuchando historias, reconociendo rostros. Su abuela Evelyn fue una de las primeras en sentir el impacto real de esos cambios. La nueva clínica, parte central del proyecto, le permitió recibir un tratamiento regular y constante. Ya no era cuestión de esperar a que hubiera dinero suficiente o de posponer citas médicas. Los controles se volvieron parte de su rutina, y con ellos llegó una mejoría que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. Evelyn recuperó parte de su energía, y las pausas para recuperar el aliento se hicieron menos frecuentes. Calvin notaba la diferencia, incluso en los pequeños gestos, en la forma en que ella se sentaba en la cocina o se permitía sonreír sin cansancio. El fondo también ayudó a reparar la casa de Maple Street. Cambiaron el techo, reforzaron los escalones del porche y arreglaron las ventanas. Calvin insistió en que todo se hiciera con sencillez, sin lujos innecesarios. No quería que su abuela sintiera que vivía en un lugar que ya no reconocía. Para él, conservar esa familiaridad era una forma de mantenerse conectado con su origen, de no olvidar quién había sido antes de que todo cambiara. Con el paso del tiempo, los efectos del centro se extendieron por el barrio. Adultos que nunca habían tocado un ordenador comenzaron a aprender habilidades básicas y a encontrar trabajos más estables. Jóvenes que antes pasaban las tardes sin rumbo encontraron talleres, deportes y espacios donde sentirse parte de algo. Pequeños negocios surgieron gracias a programas de apoyo y asesoramiento. La transformación no fue inmediata ni perfecta, pero era real. No se trataba de cifras en informes, sino de vidas que recuperaban una dirección. Cuando Calvin terminó sus estudios y regresó de forma permanente, el Consejo del Fondo lo nombró director del centro. El anuncio se hizo de manera formal, con documentos y reuniones, pero él siguió moviéndose por los pasillos como siempre, saludando a la gente por su nombre, escuchando más de lo que hablaba. Su manera de liderar no se basaba en imponer, sino en observar, en detectar necesidades antes de que se convirtieran en problemas, igual que había hecho durante años en el dinner. Una tarde, Lisa lo llamó. Su voz al otro lado del teléfono tenía el mismo tono cauteloso que Calvin recordaba de aquella noche. Le dijo que en el Harris Diner había una familia que no podía pagar su comida. El coche se les había averiado, los niños tenían hambre y la vergüenza les impedía pedir ayuda. La escena era demasiado familiar para ignorarla. Calvin fue hasta allí sin pensarlo. El local no había cambiado mucho. Las luces seguían siendo las mismas. El olor a café persistía y la mesa del fondo seguía en su lugar. Vio a la pareja joven con sus hijos, agotados y tensos, y reconoció en sus miradas la misma mezcla de miedo y dignidad que había visto años atrás. Calvin pagó la cuenta, pero no se quedó en ese gesto. Habló con ellos, escuchó su historia y les explicó que había opciones, que el centro podía ayudarles con trabajo, con alojamiento temporal, con formación. No era una promesa vacía, era un camino concreto. Esa noche, Calvin regresó a casa caminando, a pesar de que ahora tenía un coche esperando. Caminó porque necesitaba sentir el barrio, oír los sonidos familiares, recordar cada paso que lo había llevado hasta allí. Pasó frente al centro y vio las luces encendidas. Dentro, algunas personas seguían estudiando, otras conversaban en voz baja, otras simplemente encontraban un lugar donde no sentirse solas.
En ese momento, Calvin entendió algo que se convirtió en su principio fundamental. La verdadera transformación no comienza con grandes inversiones ni con discursos solemnes. Comienza cuando alguien toma la decisión correcta sin saber si habrá recompensa. Aquella noche en la que entregó su única cena no lo hizo rico de inmediato, pero lo conectó con una cadena de consecuencias que cambiaría su vida, la de su abuela y la de muchas otras personas. El círculo se cerraba no porque la historia volviera al mismo punto, sino porque el sentido original del gesto se había expandido. Calvin seguía siendo el mismo chico que había lavado platos y contado monedas, solo que ahora tenía los recursos para hacer que ese impulso inicial no terminara en un solo plato de comida, sino en una oportunidad real para quien la necesitara. Y mientras caminaba bajo el cielo nocturno, supo que, aunque el mundo podía ser injusto, siempre existiría espacio para un acto que, nacido del corazón, fuera capaz de cambiarlo todo. Suscríbete al canal para no perderte la continuación de esta historia y nuevos relatos que lo cambian todo en el último momento. Ahora abre el siguiente video en pantalla o entra en la sección Videos del canal. Allí te esperan historias que no dejan indiferente. Y no olvides compartir este video con un amigo o en tus redes sociales para que más personas vean a qué puede llevar un solo acto.